Muy buenas chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo realizar este póster minimalista en unos sencillos pasos, desde cómo creo la página, resolución, tamaño de lienzo, etcétera, hasta lo que vendría siendo la labor de diseño como tal, texturas, colores, composición de los elementos de la imagen y en general pues los pasos que voy realizando yo en mi día a día cuando hago un diseño. Además, también os voy a dejar completamente gratuito un pack de texturas en la descripción del vídeo. Así que sin más dilación, empezamos. El primer paso será ir aquí a Archivo y a Nuevo. Aquí se nos abre una ventana donde podemos elegir nuestros modos de lienzo. Tenemos aquí, por ejemplo, uno de miniatura de YouTube, otro con otras medidas. Yo suelo utilizar este, que es medida A2, 42 por 59,4 centímetros. También lo podéis poner en píxeles o como queráis. Esto lo explico más rápido porque ya lo he explicado en otros vídeos y no quiero alargarme mucho en este tema. En resolución pongo 300 normalmente, es una muy buena resolución para poder comercializar y para poder colgar en redes sociales. Y color RGB, también podría elegir CMYK, pero yo suelo trabajar con RGB. Así que le damos a crear y ya tenemos creado nuestro lienzo. Una vez creado el lienzo, simplemente lo que vamos a hacer es situar la imagen principal. Para ello nos vamos a la carpeta donde tengamos descargada la imagen y la abrimos. Una vez se nos ha abierto, con control A seleccionamos toda la imagen y con control C la copiamos. Y volviendo a nuestro lienzo original, la pegamos. Con control T ahora la haremos más grande y la pondremos más o menos por aquí. Luego más tarde pues la reajustaré según me convenga. Vale, cuando ya estamos en este punto, es muy importante este paso que os voy a enseñar ahora. Queremos conseguir esta textura de aquí, una textura en la que la imagen está únicamente en dos colores, en negro y en blanco. Para ello, volvemos aquí, pinchamos en este apartado aquí para que se nos seleccionen los colores negro y blanco, e iremos a filtro y galería de filtros. Cuando estemos aquí, se nos habrá abierto este menú nuevo con una serie de texturas. En este menú podemos encontrar texturas de todo tipo. Dependiendo de cuál escojamos aquí, pues son unas u otras. Yo siempre escojo estas tres: bordes rasgados, tampón y granulado. Bordes rasgados está en el apartado bosquejar, aquí arriba. Tampón aquí, lo mismo, y granulado en textura, granulado. Para añadirlas simplemente tenemos que darle a más y escoger una. Vale, en este caso voy a borrar esta y solo me interesan estas tres. Para ir cambiando cómo se ve la imagen, nos interesa sobre todo el apartado de tampón. Bordes rasgados, si queremos cambiar cómo se ve la imagen en cuanto a difuminación, simplemente teníamos que bajar el suavizado, pero a mí me interesa pues una imagen muchísimo más definida y para ello tengo que poner el suavizado al máximo. En tampón, para cambiar los efectos de luz o sombra que haya en la propia imagen, es decir, la cantidad de negro, la cantidad de blanco que haya, hay que bajar esta ruleta de aquí. Entonces, cuanto más bajo, más luz. Así que lo ponemos como antes porque está más realista. Y simplemente sería ir retocando si necesitamos menos, necesitamos más. Yo creo que en el nivel en el que estaba es bastante correcto. Porque se ven bien las sombras, se ven bien las luces y etcétera. Y en granulado, pues más de lo mismo. Si subimos la intensidad, habrá más granulado, como podéis ver aquí o aquí, por ejemplo, abajo, que se ve este granulado en la nieve, que antes no estaba. Pero a mí, de nuevo, no me interesa y prefiero tenerlo en este nivel. Y en contraste, pues no cambia mucho, es lo mismo que lo de antes, cambiar un poco el negro o el blanco de la propia imagen. Cuando ya está, le damos a OK y pues ya tendríamos la imagen. Ahora, el problema es que queremos poner las letras debajo de esta imagen, pero tenemos una imagen compacta como tal. Entonces, os lo voy a demostrar de esta manera. Pinto el fondo de negro y vemos que toda esta parte de aquí sigue blanca porque es lo que antes era el cielo. ¿Qué queremos hacer? Borrarla para que las letras de anatomía pasen por detrás de esta silueta. Para ello, cogemos la herramienta de lazo magnético y iremos seleccionando todo el contorno que bordea la casa. Esto os lo voy a poner ahora en cámara rápida y así no tenéis que verlo. Cuando ya esté todo seleccionado, ahora iremos viendo poco a poco en cada parte de la imagen si hay algún error. De momento vemos que más o menos está todo bien seleccionado, cosas no muy importantes
pues las ha comido, pero no pasa nada. Pero aquí, por ejemplo, vamos a corregir este error. Para ello pulsamos Shift y pasamos por donde queremos con el lazo magnético otra vez y solventamos el error. Vale. Y ahora os voy a contar otro truco. ¿Veis que, por ejemplo, aquí la silueta pasa por debajo de lo negro? Para solventar ese truco es muy sencillo. Para solventar ese truco, no, perdona. Para arreglar ese problema es muy sencillo. Vamos con la varita mágica y pulsando únicamente Alt, cogemos todo el contorno por fuera de la parte negra. Esto lo que ha hecho es deseleccionar todo lo negro para que no borre la mitad de negro, la mitad de blanco y tal. Para eso tiene que estar esto en contiguo. O sea, quitado el contiguo, perdona. Deseleccionado, como estaba. Vale. Una vez tenemos esto, muy sencillo. Le damos al botón de borrar y se nos ha borrado todo el fondo. Y con esto pues ya podríamos pasar las letras por detrás. Así que esto lo voy a volver a pintar de blanco. Y vamos a empezar a escribir las letras. Para el texto es muy sencillo. Nos situaremos debajo de la capa que hemos manipulado antes para que esté por delante de nuestro texto, pulsando en una capa que esté debajo de esta, y con la letra T añadiremos una ventana de texto. Aquí yo voy a escoger Colbetica Heavy Compressed, que es la que está ahora mismo seleccionada, y voy a escribir Anatomy, que es, bueno, la mitad del título de la película. Ahora, lo voy a poner en un tamaño, calculo que más o menos tiene que ser el doble de grande para que ocupe casi todo el margen de la página. Entonces lo voy a poner a 500. Vale, ahora podemos observar que más o menos se ha quedado con el margen de... Bueno, situado más o menos al margen de la página entera. Entonces lo voy a hacer un poquito más grande ahora ya manualmente. Y cogeremos el color que hemos utilizado para el póster. Entonces, doble clic para seleccionar el texto y en color escogeremos pues el color que acabamos de coger con la pipeta de color. Vale. Una vez tenemos esto, vamos a escribir la parte de abajo, que es de una caída en inglés. Así que con control J duplicamos el texto y lo bajamos abajo y pondremos off a fall. Aquí ya podéis ver que el texto se me está quedando por debajo de la imagen principal, que es lo que queríamos conseguir desde un principio. Pero esta imagen estoy viendo que está muy arriba, o sea que la voy a bajar un poco. Y esto lo que voy a hacer es alinear esta L con esta I, igual que he hecho en este póster de aquí. Y luego haremos este efecto de la L cayendo. Para ajustarlo aquí hay dos maneras, o separando el interlineado hasta que casualmente demos con el adecuado. Perdón, aquí ya vemos que no he acertado, pero sin embargo más o menos sí. Entonces voy a ponerlo al 40 y ahora lo que haré es estirar pulsando la tecla Shift para que se me quede ajustado a esto. Hay que tener paciencia porque no va exactamente muy bien. Porque pilla los márgenes. Entonces, sería más o menos por ahí. Más o menos. De este lado ya está ajustado con lo otro. Y ahora lo que vamos a hacer es muy importante. Queremos que esta L caiga hacia abajo, ¿no? Vale, pues entonces duplicaremos el texto con control J y con clic derecho lo rasterizamos. Esto sirve para convertirlo en una imagen y no en un texto. Ahora, esta parte de aquí, que es la L, la duplicaremos con control J otra vez y la pondremos por delante de esto. Aquí se nos ha quedado esta parte, pero la borramos y ya está. Vale, una vez tenemos esto, pues simplemente con control T moveremos hasta abajo, hasta donde nos interese. Por aquí, por ejemplo, la L. Y ahora con esto, con control D, o con control D, no, perdona, con la ventana esta, seleccionaremos una parte de la L
y la subiremos hasta arriba pulsando Shift y con Control T. Vale. Primero Control T y luego Shift. Cuando ya lo tengamos, pulsamos Enter y esta L de aquí abajo que nos ha quedado así, pues la borramos y ya está. Muy sencillo. Luego también quiero que la parte de esta L de aquí se pueda ver en la imagen, porque si no parece una I. Entonces, simplemente voy a hacer Control T y voy a subir un poco este palo, pues para que se note que es una L. Es una trampa, pero que bueno, que hace que quede mucho mejor en conjunto todo el póster. El siguiente paso va a ser añadir la figura del asesinado y las dos personas que le están observando. Estas dos figuras de aquí. Para ello vamos a utilizar otra vez el mismo método que hemos utilizado antes. Así que abrimos la imagen, que es esta de aquí, y con control A y control C la seleccionamos. Voy a ir cerrando la imagen de antes y esta misma también. Y con control V la pegamos sobre nuestro lienzo. Vale. Y ahora simplemente pues hay que ajustarlo a lo que nosotros queramos, a la medida que nosotros queramos. Pero antes de ello lo voy a poner con la misma textura que está la casa de aquí al fondo. Así que para ello repetimos exactamente los mismos pasos de antes. Pulsamos aquí para poner negro y blanco y vamos a filtro y galería de filtros. Antes de nada voy a duplicar la capa, que siempre lo hago, por si acaso tengo que volver atrás. Filtro, galería de filtros y se nos vuelve a abrir este menú de antes. Vale, ahora lo que queremos precisamente es que igual no esté tan granulado esto, tan granulado no, perdón, tan negro y que esté más granulado. Entonces para ello vamos a bajar un poco el equilibrio de luz y sombra para que esté más luminosa la imagen. Yo creo que algo así está bien para que se pueda identificar mejor las figuras. Así que le damos a OK y ya tendríamos seleccionadas estas partes. Y ahora pues bueno, para borrar todo el fondo lo que voy a hacer yo es seleccionar las figuras con esta herramienta de aquí, con el rectángulo y en este caso con lazo poligonal para esta de aquí. Y como es un fondo blanco, pues me da igual que se nos quede toda esta parte de blanco, a menos que nos molestase, que ya lo borraría a posteriori. Así que ahora con control más shift más I, invertimos la imagen. También se puede hacer desde selección invertir. Y con con la tecla delete, borramos el resto. Y ahora pues tenemos esta figura de manera independiente que vamos a poder ir aumentando o disminuyendo de tamaño. Yo creo que más o menos lo voy a dejar así. Aquí voy a borrar un poco por si acaso. Y más o menos pues de situación podría dejarlo así, podría mover esto un poco. De hecho creo que en esta imagen los manipulé un poco, sí. Los manipulé un poco para que esto estuviera más centrado y es muy fácil. Volvemos a seleccionar esto de aquí y con control T pues lo movemos un poquito. Así, perfecto. Cuando tenemos esto, lo que haré será hacer este charco de sangre para que se identifique más pues lo que es el asesinato. Para ello, muy sencillo. Voy a pintar, bueno, voy a seleccionar con la varita mágica todo lo que viene siendo la parte negra y cogiendo y cogiendo el mismo rojo que tenemos aquí, voy a pintar las partes que a mí me interesan. Para ello, voy a poner el pincel a dureza máxima y opacidad máxima y voy a ir pintando estas zonas. Un poco a sentimiento. No hace falta que sea exacto porque luego desde lejos y con las texturas se difumina un poco y da un poco más igual. Así que voy a pintar esto por aquí. Aquí esto también. Ya os digo, si esto fuera un póster elaborado que hago yo y que subo a mis redes sociales, pues tendría un poquito más de cuidado. Igual lo haría con un pincel especial. Pero bueno, en este caso, como es una demostración, tampoco hace falta ponerse muy quisquillosos. Sobre todo para no perder mucho tiempo. Así que más o menos por aquí, esta curva que quede un poco más natural. Y aquí este charco de sangre, pues que va bordeando la bota del sujeto y que deja como ese rastro en la nieve. Aquí también, unos cuantos toquecitos en rojo por aquí. Un poco, como digo, a sentimiento.
De hecho, podría pintar también por aquí o por aquí un poquito, pero bueno, lo voy a dejar así, porque como veis, uno no se da cuenta bien si este píxel lo pinta un poco más o lo pinta un poco menos, es simplemente la idea general. Así que cuando tenemos esto, ya vamos a ir finiquitando las partes de la composición del póster. En este caso, lo que he hecho es poner una serie de nombres, los nombres de los actores principales, la directora de la película y, bueno, la palma de oro, que queda muy bien en la composición del póster en general. Aquí con lo de Milo he vuelto a utilizar el mismo truco que he utilizado aquí antes con la L. Así que bueno, yo creo que en este caso igual copio directamente todos los nombres para que no tengáis que estar viendo todo este proceso porque es simplemente lo mismo de antes, texto y pegar. Así que voy a copiar todos los elementos y los voy a pegar en la imagen. Y los voy a ajustar más o menos a como estaban. Aquí ya vemos que entre un póster y otro hay mucha diferencia porque aquí ya las letras no están cabiendo aquí, esto se junta con lo otro, entonces muy fácil. Vamos a ir ajustando las cosas hasta que veamos que la composición del póster esté correcta. En este caso parece ser que la L igual está un poquito más abajo y también está más estirada ahí, que se me había olvidado ese detalle. Y bueno, la casa también estará más arriba, estas letras están un poco más chatas, entonces voy a ir paso por paso. Para empezar, esto de aquí lo voy a achatar un poco para poder subir esta imagen. Así, por ejemplo. Aquí vemos que hay una imperfección, pero es simplemente porque esta L ahora tiene que ocupar el puesto que tenía antes. Y más o menos, igual esto ya está bien ajustado. Ahora, esto lo podemos bajar un poco. Bueno, esto y en consecuencia todo lo demás. Vamos a coger de aquí para aquí y vamos a ir bajando. Vale. Una vez bajado, también podemos bajar la L de aquí con la flecha hasta que se nos quede ajustado con este nivel. Aquí. Con los márgenes siempre aparece. Aquí volvemos a corregir esto. Le damos a Enter y ya tendríamos más o menos la composición. Ahora, este personaje de aquí se nos vuelve a quedar desconfigurado. Aunque también podemos observar que estos no están tan arriba como están en este póster de aquí. Entonces podemos subir los sujetos a la par. De todas formas, voy a seguir modificando a este tío, seleccionando así. Y lo voy a mover un poco más arriba porque la sangre está tapando y no quiero que pase eso. Así que más o menos lo puedo colocar por ahí. Ya os digo, de un póster a otro pueden cambiar muchas cosas, aquí hay más espacio. Son cosas bastante insignificantes que la verdad es que no molestan al póster en general. Yo creo que más o menos lo puedo dejar así. Aquí vemos que este fondo se me ha quedado de otro color y eso es porque en la imagen original hay un color de fondo que no es el blanco. Yo siempre recomiendo en las redes sociales no publicar las cosas en blanco porque se ven demasiado blancas. Parece como un poco absurda esa afirmación, pero es que es la verdad. O sea, cuando tú subes una imagen a Instagram que tiene blanco, se ve demasiado blanca y resalta. Siempre en estos pósters es recomendable poner un tono que se acerca un poquito más al amarillo. Así que vamos aquí a fondo y pintamos todo el fondo. Ahora, obviamente, las cosas que no tienen fondo, o sea, que no está borrado el fondo, pues se ven de color blanco. Así que para ello es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar toda la parte blanca y la vamos a pintar del mismo color. Aquí igual, vamos a esta capa y seleccionamos todo lo blanco pintado de un color. El negro, ahora que me acuerdo, tampoco es un negro. En Instagram tampoco suelo colgar nada con color negro como tal. Es más tirando a gris. Como veis es bastante negro, pero no es un negro profundo. Así que podemos hacer lo mismo. Seleccionamos aquí y pintamos. Y aquí exactamente igual. Espera un momento, selecciono la capa y lo mismo. Lo podría haber hecho también con mapa de degradado. Esto es muy fácil. Nos ponemos en la capa, vamos a mapa de degradado y con los colores que tenemos seleccionados se nos crea pues unos colores para la imagen. Aquí si pusiera esto en rojo, se nos pondría rojo, etcétera.
Lo que pasa es que, como en este caso ya había pintado sobre la figura una parte roja, no me convenía hacer un mapa degradado porque hubiera quedado la parte roja otra vez pintada de negro. Así que en este caso lo he pintado manualmente, pero normalmente no se haría así. Ahora viene lo que para mí es la parte más importante de un póster, que son las texturas. Es la parte más significativa y la que más llama la atención a la hora de ver un póster. Para mí es crucial y no puede fallar a la hora de hacer un diseño. Así que bueno, en este caso, como ya tenemos un diseño con las texturas puestas, las vamos a coger directamente de ahí. Así que pues ya directamente vamos al otro diseño y pues vamos a copiar las texturas. En cualquier caso, antes de nada, que sepáis que las texturas las podéis poner vosotros como queráis, las podéis poner con las opacidades y con los modos de fusión que queráis, pero yo os voy a hacer una pequeña guía de cómo lo hago yo. Así que lo copiamos y directamente lo pegamos en nuestro modelo. Vale, y una vez están pegadas, pues vamos a ir una a una explicando cada uno. Aquí se me ha descolocado un poco, pero simplemente la pongo bien y ya estaría. Vale, ahora lo que vamos a hacer es lo que he dicho, ir explicando una a una. Así que oculto estas capas de aquí y vamos con la primera. Esta lo que hace es, pues, nivelar un poco los colores de la imagen. Como podéis observar, si la quito, pues se ve como más saturado y lo que quiero es que esté un poquito más oscuro. Y además también tiene como esa textura de pelitos, como veis aquí, como de película antigua o algo así. Así que de momento, pues lo tengo en este modo de imagen y con esta opacidad, pero que realmente pues se puede ir nivelando, como he dicho ya antes, y se puede cambiar también el modo de fusión. Lo que pasa es que yo suelo recomendar cambiar este modo de fusión con todas las capas puestas, porque mira, ahora cambio este modo a otro y se ve muchísimo más diferente que cuando está únicamente esa capa. Así que bueno, eso ya es cosa del final y vamos a pasar ya directamente con la otra, que es una capa beige. Aquí podéis ver que es una capa beige cuando lo pongo al 100% y esto lo suelo hacer pues para hacer como un efecto de, pues eso, de película más vintage o para no poner colores tan blancos. Pero en este caso, como es el paisaje pues precisamente de una montaña, de un entorno nevado, lo que me interesa es que no esté tan presente ese color beige. Así que en este caso está muy muy bajito al 5% porque no me suele gustar dejar nada al blanco puro, pero lo dejo así. La siguiente, aunque no lo parezca, también es una textura, aunque aquí en la miniatura parezca que no tiene textura, es una textura pero en formato PNG. Y lo que hace básicamente es añadir esa textura como de papel, como viruteada, los pelillos del papel pues sobre la imagen del póster. Aquí podemos seguir cambiando de modo de fusión, como os estoy diciendo todo el rato, pero bueno, yo lo voy a dejar en este. Y ahora viene otra vez la textura del principio, la textura que hemos puesto en primer lugar, pero con otro modo de fusión. Aquí lo podéis ver que pone otro modo de fusión. ¿Esto por qué lo hago? Pues porque quiero conseguir otra cosa de la textura. En esta primera textura lo que quería conseguir era nivelar los colores. Pero ahora lo que quiero con la nueva, bueno, con la misma, pero en otro modo de fusión, es que se vean algunos detalles que me interesan de esa textura. Como por ejemplo estos pelillos se ven más en este caso y también la textura en general como tal. Aquí veis que la quito y se ve diferente totalmente. Por eso, pues bueno, podéis jugar incluso con eso. Podéis duplicar muchas veces la misma capa y ponerla con distintos modos de fusión. Y ya por último, tenemos esta última que bueno, se me ha descolocado aquí un poquito, pero ahora la coloco bien, ¿vale? Y nada, es como un efecto de papel grueso, el típico papel de acuarela que está así como un poco, casi diría que cuadriculado, ¿no? Como esa especie de montañitas que se generan, un papel duro que se suele utilizar, pues eso, muchas veces en lo que son las acuarelas. Y bueno, como llevo diciendo todo el rato, se le puede cambiar el modo de fusión, podemos poner distintas opacidades, la puedo subir, la puedo bajar, pero yo en este caso la he dejado así. Como os he dicho todo el rato, yo os voy a dejar las texturas y vosotros podéis probar todo lo que queráis. Depende mucho del póster, depende mucho de la persona, depende mucho del estilo que queramos poner. Así que yo en mi caso lo dejo así. Y ya, con las texturas puestas así, lo que vamos a hacer es añadir unos últimos detalles. Así que vamos a este póster para que os lo enseñe. Aquí podéis observar que tienen como unas especies de motas, como si fuera nieve,
unas motas como blancas que aparecen por todo el póster y además como está dentellada, esta especie de como de efecto de póster roto por los bordes que está en la parte pues de la vegetación para que se vea. Así que os voy a enseñar a hacerlo. Lo primero de todo vamos a quitar las texturas y vamos a seleccionar el color de fondo, que en este caso pues es una especie de blanco. Y ahora es muy sencillo, lo que vamos a hacer es con un pincel bueno, que yo ya tengo, pero podéis conseguir o podéis hacer muy fácilmente desde la edición. O sea, nos vamos aquí a edición y a definir valor de pincel y directamente pues lo podéis hacer. Es simplemente un pincel de puntitos. Y vamos haciendo un poco indiscriminadamente una serie de puntos pues por todo el póster para que parezca pues eso, que ha nevado o que... Sí, bueno, que ha nevado básicamente. Así que vamos pintando, un poco da igual como sea, porque luego podemos borrar, que es lo que voy a hacer a continuación. Vamos pintando por aquí, por encima de las letras, que se vea, incluso por encima de esta vegetación o por encima de la casa, otra vez encima de estas letras y más o menos así. O sea, es una cosa como un poco genérica que da igual, lo podéis hacer más minuciosamente y ya está. Pero como veis, están estos círculos, pues circulares, obviamente. Entonces, lo que queremos hacer es conseguir ese efecto de mota, como más irregular. Así que vamos a filtro, a distorsionar y a desplazar. Entonces, cuando ya tenemos esto, ponemos un valor de 10. Yo creo que 10 está bien, incluso menos, porque es algo muy pequeño. Y se nos abre esta carpeta, que también os la voy a pasar en el enlace de la descripción. Y como vais a observar, aquí lo tenemos, se distorsiona. Ya no es un círculo perfecto, sino que es una especie de mota, ¿no? Algo más irregular y más creíble. Y ahora lo que vamos a hacer es ir borrando, pues para que no parezca que tenga la varicela nuestro póster. Vamos a ir borrando poco a poco, pero os lo voy a poner en cámara rápida para que no tengáis que pasar por todo el proceso. Así que lo borramos. Vale, una vez está ya todo borrado, vamos a hacer ese efecto que os he enseñado antes, como de papel mordido, papel desgastado. Yo tengo una serie de pinceles, pero bueno, esto no lo puedo compartir porque no es mío, no es de mi propiedad, pero lo podéis hacer muy fácil. O sea, de hecho yo he hecho muchos de estos. Simplemente vais a internet y buscáis textura de papel roto y directamente pues os creáis un pincel a partir de eso. Yo voy a escoger este, por ejemplo. Pero bueno, está dado la vuelta, así que le voy a girar 90 grados más o menos. Bueno, si no queda exacto tampoco pasa nada. Y voy a empezar a pintar encima de esto, de la vegetación. A mí me gusta pintar en vez de borrar porque es algo que se puede deshacer. Y encima en otra capa. Así que pintamos, aunque estoy viendo aquí que está en una opacidad más baja. Eso se debe a que el pincel se ha hecho seguramente con una opacidad baja, pero clico varias veces y ya es como si estuviera normal. Así que voy clicando por aquí, incluso por la L podría, aunque yo creo que en este caso lo voy a quitar porque no queda muy bien. Y ahora lo giro otra vez 180 grados y pinto en el otro lado. Bueno, aquí veis que no está totalmente recto, pero es que da igual, completamente. Vamos pintando un poco a gusto del consumidor. Y bueno, en este caso, pues me ha quedado peor que en el póster original, pero como es una textura que os voy a compartir yo también, lo podéis coger de ahí directamente y ya está. O sea, no pasa nada. Podéis copiarlo directamente, que es lo que creo que voy a hacer yo porque está peor. Así que me voy aquí al póster. Bueno, me voy a la capa primero. A ver, ¿dónde? Si la encuentro, quito esto y pulso sobre ella. Vale, la tengo, así que la voy a pegar y voy a ocultar esta capa. Y ya pues tenemos la misma versión que teníamos antes. En este caso no me he complicado mucho, pero bueno, os lo voy a dejar la textura en la descripción, así que tampoco pasa nada. Y ahora por último voy a añadir también como esta especie de motitas también, que es otra capa que también os voy a regalar porque la tengo en texturas. Y la voy a pegar directamente. Me he confundido. Voy a copiar esto. Vale, ahora sí que creo que ya está. Así que la pego encima y ya aquí la veis. Que es pues esta especie también de moteado, más finito, más como de nieve natural. Y la voy a poner del mismo color de este fondo. Y así, pues ya está. Se me queda como esa especie de efecto de nevado. Que se complementa también con las motas gordas que había puesto antes. Ahora activo las texturas. Y pues ya estaría básicamente. Este sería el resultado del póster final.
Y bueno, yo creo que ha quedado un vídeo bastante concluyente, ¿no? Bastante claro en cuanto a las ideas. Igual, bueno, un poco lento, pero al fin y al cabo es un póster que estoy haciendo en muy poco tiempo en comparación con lo que suelo tardar yo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como os he dicho antes, yo creo que, bueno, es bastante concluyente, bastante claro. Un poco largo, eso sí, lo podéis poner al por dos si así lo veis mejor. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Me tenéis en las redes sociales, en Instagram y en YouTube para preguntar cualquier cosa. Si no os ha quedado claro algo, me lo podéis poner o por aquí en los comentarios o como digo, en mi Instagram. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Seguidme por aquí por Instagram si queréis ver más contenido de este tipo, más vídeos, más pósters. Y nada, dejadme por los comentarios también si queréis que suba algún vídeo concreto, algún tutorial concreto o lo que sea. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Espero que os haya gustado y adiós.